Y en esta hora seguimos con esta serie de enseñanzas que hemos estado viendo a lo largo de este mes de la autoridad. Y en esta parte vamos a ver este tema tan importante que es: las ovejas siguen al buen pastor. ¿Cuántas ovejas del Señor hay aquí? Todos, ¿no? Todos somos ovejas del Señor, gracias a Dios por eso. Y pues vamos a orar para poner en las manos de Dios este tiempo, para que el calorcito no nos distraiga, no nos venga el sueño. Señor, te damos gracias, Padre, gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias, Padre, porque por ti es que estamos aquí, porque tú no desamparas la obra de tus manos, dice tu palabra, Señor. Y creemos, Padre, que en este tiempo, Señor, tú tomas control ante esta enseñanza sobre las ovejas, sobre el pastor que eres tú, y que las ovejas siguen al buen pastor. Así lo creemos, Padre, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y para eso les pido, por favor, que abran sus Biblias en Juan, en el libro de Juan, capítulo 10. ¿Ya todos están ahí? ¿Todos con sus Biblias? Así como les decimos a los niños, a los jóvenes, cuando estamos ahí en clase, ¿todos traen sus Biblias? A ver sus Biblias arriba. Eso, mero. Bueno, vamos a empezar a leer. Dice: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. En el 7 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así es que preciosa palabra de Dios que hemos leído en este momento. ¿Quién es nuestro pastor principal? Jesucristo es nuestro pastor.
Y en este tema que vamos a tocar en este momento, nos habla de, hemos escuchado de cómo discernir, cómo ser guiados para ver un buen líder, ¿no? Nos han hablado de los líderes buenos, los líderes malos, los líderes que pastorean las ovejas y los líderes que las dispersan. Pero en este momento ya no vamos a hablar de los líderes, ahora vamos a hablar de las ovejas, o sea, nosotros, ¿no? Y es un tema pues muy bonito porque habla de que realmente como ovejas de Dios tenemos que dejarnos guiar por Dios y realmente ser esas ovejas de Jesucristo. Pero realmente a veces no todas las situaciones que de las que se ha tocado en estos temas sobre los líderes, sobre los pastores, no toda la responsabilidad recae en ellos, no toda la responsabilidad es de ellos, sino que a veces también las ovejas tienen parte de esta situación, porque como ovejas, como personas, como seres humanos, buscamos nuestro propio sentir, ¿no? Nuestras propias decisiones. Realmente Dios nos dio esa libertad de escoger. Y aquí vamos a leer Primera de Corintios, cómo el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corintios, porque veía una situación en esa iglesia. ¿Y qué era esa situación? Que se escuchaban murmuraciones, que se escuchaban comentarios de que había división, que había disensión entre ellos, entre hermanos, ¿no? Como siendo ovejas del Señor, ¿por qué es que habían estas situaciones, no? Y por favor vamos a Primera de Corintios, capítulo 1. Del 11 al 13 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Ahí vemos cómo había esa situación en la iglesia de Corintios, y a lo mejor es muy semejante a lo que se pudiera escuchar en algunas iglesias o congregaciones, ¿no? De que hay esta situación de que uno dice, no, pues es que yo soy de tal pastor, no, es que yo soy de tal predicador, y Pablo nos instruye, nos incita. Entonces, ¿acaso está dividido Cristo? Como parte del cuerpo de Cristo tenemos el mismo pastor. Ahora sí que Pablo les exhorta a la iglesia de que pongan su mirada en Jesucristo. Por eso les dice, ¿a poco Pablo fue crucificado por ustedes? Pablo dio su vida por ustedes. Apolos dio su vida por ustedes. Y realmente esa era la situación en Corintios, ¿no? Y ahí nos exhorta a través de estos temas que hemos estado aprendiendo a lo largo de este mes. Es importante la sumisión, es importante someternos a un líder, un pastoral, a un pastor, porque Dios lo estableció así para que hubiera un orden, para que todos fluyeran en esa paz, en esa armonía, ¿no? Pero realmente aquí en Corintios vemos que había una disensión entre ellos, no tanto que siguieran a un pastor, no tanto que siguieran a un hombre, sino que el problema radicaba en que había esa división y esa contienda entre ellos. Yo me los imagino, a lo mejor decían, no, pues ya no voy a hablar con este cuate porque pues él sigue a esta persona, ¿no? Yo ya no me voy a llevar con él porque él sigue a tal predicador. Y entonces dice Pablo, entonces, ¿qué está pasando, no? Si realmente Jesucristo ya pagó el precio por ustedes, ¿por qué esa división? ¿Por qué esa contienda? Porque aquí en el capítulo 1 vemos, dice en el 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay en vosotros contiendas. Entonces, ¿cuál era el fin de
del fin de la iglesia, el fin de estar instruyendo a esos pastores, si en ellos había esa disensión y esas contiendas. Y Pablo les exhorta y les dice que no se dejaran llevar por la carne, porque ya no eran esas, ¿cómo le llama aquí en Primera de Corintios 3? Por favor, vayamos al 3, capítulo 3. Del 2 dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales? ¿Andáis como hombres? Porque dice el uno: ciertamente yo soy Pablo, de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos. ¿No son carnales? Dice Pablo. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Ciertamente los tres eran servidores de Dios. Ahí donde radicaba el problema, no en los servidores, sino realmente en las ovejas, ¿no? Que estaban, había esa disensión entre ellos, y entre ellos había, no tanto en los que les servían, porque dice que era lo que el Señor había puesto en ellos, eran impuestos por parte de Dios. Y Pablo pues les exhorta muy duro, ¿no? Les exhorta y les dice que pues se dejen de esas situaciones, ¿no? Y eso pues, perdón. Y ahora vamos a ver un ejemplo de cómo es que debe fluir una buena guianza, ¿no? De cómo ser liderados por un buen pastor, liderados, de qué manera como ovejas debemos manejarnos al estar aprendiendo de la palabra de Dios. Yo le decía, ahorita estaba yo meditando en esto al día de ayer, son temas muy delicados, ¿no? Son temas muy que a lo mejor como congregantes, como parte de la iglesia, pues nos llegaran a tocar a decir, ¿no? ¿Cómo es que somos el cuerpo de Cristo? Somos pagados, fuimos pagados por la misma sangre. Jesucristo pagó el precio por cada uno de nosotros. Realmente tenemos ese mismo Dios, ese mismo pastor, y realmente deberíamos y debemos estar en la misma línea, en esa misma comunión como hermanos. Pero no ha sido, aquí no es algo que sea de ahorita. Aquí el apóstol Pablo desde mucho allá en Corintios ya veía esta situación, ¿no? Y por eso para mí este tema es un poco, pues con mucha delicadeza, con mucho amor. Ahora sí que tocarlo, porque no es fácil hablar de esto entre los hermanos, ¿no? No es fácil porque la unidad debe de estar siempre, continuamente. A lo mejor yo me puedo molestar con mi hermano, a lo mejor yo me puedo decir algo hacia esa persona, pero realmente el amor de Cristo debe abundar entre nosotros. Y eso es lo que yo creo y es lo que estamos viendo aquí en la Iglesia Triunfante, que el amor abunda cada vez más y más en nuestras vidas. Pero esta palabra, estos temas nos enseñan a que debemos tener cuidado, con lo que estamos, en la situación en la que estamos viviendo. Estas enseñanzas realmente nos instruyen, nos van guiando realmente a ir por ese rumbo, por esa dirección, ¿no? Por esa dirección para llegar a ese núcleo, a esa unión que Dios quiere de nosotros. Y por favor veamos aquí, por favor, más adelante. Vamos al libro de Génesis, por favor. Capítulo 29. Y en el versículo 4, por favor. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo se debe
cómo se debe ir formando o cómo se debe conducir realmente el pastor, las ovejas, los líderes. Aquí en esta historia de Raquel y Jacob, dice: y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Y él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Ellos dijeron: sí, bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí es aún muy de día. No es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y se remueva la piedra de la boca del pozo para que abrevamos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Aquí vemos cómo no sobrepasan esa autoridad de Labán. Realmente, aunque veían la necesidad, aunque les hizo la invitación de que abrevaran sus ovejas, realmente reconocían de quiénes eran dueñas las ovejas, que no eran suyas, que pertenecían principalmente, que tenían un líder, ¿no? Y esperaron hasta que se juntaran todas las ovejas y entonces abrevaron, dice. Y eso es lo que nos enseña esta palabra, de que realmente como líderes, hay líderes que quieran reclamar las ovejas como suyas, ¿no? Hay líderes que quieran decir: no, pues son mías, vengan, yo les voy a dar de beber. Pero realmente cuando los pastores tienen la conciencia, tienen esa certeza de que son parte de que tienen un pastor principal, ellos no van a querer agarrar las ovejas para sí, van a esperar a que los rebaños sean juntados. Y cuando esa situación venga, dice la palabra de Dios que donde hay unidad, el Espíritu de Dios está ahí. Y vemos a través de estas escrituras, a través de esta enseñanza, para mí es muy edificante cómo nos ha animado el Señor día con día a estar aquí en la iglesia. Nos ha bendecido mucho al estar aprendiendo de estas enseñanzas. Realmente a todos nos cuesta la autoridad, a todos nos cuesta estar bajo autoridad, pero Dios ha establecido esos parámetros, esos liderazgos para que haya un orden. Yo lo veo, pues, a lo mejor en las escuelas, ¿no? A lo mejor en las empresas aún, hay jerarquías y tienen un líder. ¿Para qué? Para que haya esa unidad, para que no haya esa confusión, para que no hayan esos chismes, esas contiendas, ¿no? Y vamos a ver, a seguir leyendo, por favor, aquí en Ezequiel. Vamos a ver aquí, a leer el libro de Ezequiel, por favor. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis. Sí les dije qué capítulo, ¿verdad? Ezequiel 34, ¿sí? Estamos en el 3. Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis a la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada,
ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor, el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. El buen pastor las apacentaré. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Ahí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja, y entre carnero y macho cabrío. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras, enturbias además con vuestros pies los que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: He aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y encornasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que les echasteis, las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David él las apacentará, y le será por pastor. Yo Jehová le seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia a su tiempo, lluvia de bendición serán. Y el árbol del campo dará fruto, y la tierra dará su fruto. Y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa los coyundas de su yugo,
y los libraré de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante. Y levantaré por ellos una planta de renombre, y no serán más ya consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová. Qué hermoso, ¿no? Realmente, pues tenemos nuestro pastor, tenemos a nuestro pastor principal, que es Jesucristo, que nos lleva adelante, es el que nos pastorea. Y pues gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios porque nos instruye, y gracias a ti que te has tomado el tiempo también de escuchar esta enseñanza. Son enseñanzas que nos animan a seguir en la vida cristiana, sabiendo que la voluntad de Dios es que vivamos en esa unidad. Sabemos que cuando Dios está en medio de nosotros, hay plenitud de gozo, dice su palabra. Y sabemos que cuando el Espíritu de Dios está en una casa, lo podemos ver como en una familia, ¿no? Cuando hay esa unidad, cuando hay esa armonía, pues todo fluye correctamente. Cuando hay un pleito, a lo mejor con el mamá, la papá, ¿no? El papá. El papá, pues todo está así como que no fluye como debería de ser, ¿no? Hay los hijos ya están preocupados, ya están viéndonos así, ¿y ahora qué está pasando, no? ¿Y ahora qué le está pasando a esos cuates? ¿Por qué se hablan de esta manera, no? Y eso es igual aquí en la iglesia, ¿no? Ahora sí que cuando hay esa armonía, se ve pues el gozo del Señor, se ve la armonía, se ve cómo todo fluye, la alabanza, los servidores, los que están allá afuera. Debe haber esa armonía como iglesia, ¿no? Así como lo hay en nuestros hogares. Yo le doy gracias a Dios porque yo lo he visto, ya han escuchado en otras ocasiones el testimonio de mi matrimonio, el testimonio de cómo Dios nos ha llevado adelante. Ya lo conocen muchas veces, no se los voy a repetir, pero se ve la diferencia, se ve cómo todo va fluyendo más en todos los ámbitos, con los hijos, en el trabajo, en la relación con la pareja, pero realmente eso solamente lo hace Dios. Solo dice, si nosotros nos sometemos a Dios, si la esposa se somete a Dios, si el esposo se somete a Dios, si los hijos se someten a Dios, realmente es cuando todo fluye correctamente. Es increíble cómo se cumple su palabra, ¿no? Cómo se cumple cada palabra de parte de Dios que ha establecido pues esas autoridades encima de nosotros. Ya lo hemos visto también afuera en las calles. Últimamente yo ando mucho tiempo manejando, y que bloqueos aquí y que disturbios allá. Se debe unos chavos que estaban incendiando una puerta de un hotel. Es increíble cómo. ¿Y eso a qué se debe? A que no se quieren someter a una autoridad, que andan buscando su propio beneficio, ¿no? Equivocadamente pues andan haciendo algo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero realmente si se sometieran a Dios primeramente, a las autoridades que Dios les ha impuesto, realmente creo que tendrían mucho más de lo que están peleando, ¿no? Y así como familia, nos animamos unos a otros como parte del cuerpo de Jesucristo. Y gracias por tomarte este tiempo, y Dios te bendiga y te lleve adelante en cada área de tu vida. Y eso sería todo.